Me a, parece a perfecto. compartir. Ya estamos en Facebook, cuando usted diga. Muy bien. O sea, Sí, gracias. Sí, vamos a esperar un par de minutos para ver si se conecta alguien aquí a Teams. Buenas tardes, Yadira. Hola, buenas tardes. Muy bien. Vamos a esperar un minuto e iniciamos. Yo creo que podemos empezar. Eh, Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Si no escuchan esta charla en este preciso momento, son las 17 horas del lunes 7 de abril, pues espero que lo hagan en otra oportunidad cercana, sobre todo en este periodo de registro para los estudiantes de preparatoria que tratarán de ingresar a algunas de las carreras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En particular, nos interesa muchísimo dar a conocer lo que hacemos desde la Facultad de Ciencias de la Tierra. Es decir, que sea, en primer lugar, una opción para algún posible interesado, insisto, estudiantes de preparatoria, igual de interés general. Por eso hemos denominado esta charla ¿Por qué y para qué estudiar ciencias de la Tierra? Entonces voy a iniciar. Espero nada más su confirmación de que puedan ver mi pantalla de inicio, por así favor. es, doctor, sí. Gracias, muy amable. Bien, entonces hemos titulado esta charla ¿Por qué y para qué estudiar ciencias de la Tierra? Mi nombre es Juan Alonso Ramírez Fernández, soy profesor investigador de esta Facultad de Ciencias de la Tierra, desde la cual estoy transmitiendo en este momento. Cuando Normalmente cuando nos imaginamos a un geólogo o a alguien de ciencias de la Tierra, en este caso puede ser un geólogo, un geofísico, un mineralogista o incluso un petrolero, eh, nos imaginamos típicamente un personaje un tanto extraño. Lo vemos en estas fotografías, geólogos, en una fotografía de hace más de 100 años, efectivamente personajes un tanto excéntricos, pero esa excentricidad no la perdemos al día de hoy. Pero nuestra disciplina, nuestro trabajo va mucho más allá de una simple curiosidad de conocer nuestro planeta y eso es lo que pretendemos en este momento, darles a conocer los alcances de los egresados de nuestras carreras, los alcances en la sociedad por parte de nuestros egresados. Claro que ese trabajo de campo pues no lo dejamos, es decir, siempre y muy frecuentemente tenemos que visitar afloramientos, dependiendo de nuestro interés en ese momento, de nuestra línea de trabajo, pero puede ser algo tan, digamos, tan penetrado en la sociedad como la búsqueda de fósiles. Esta fue una campaña en el estado de Tamaulipas, precisamente para colectar amonoideos del Jurásico. Pero no se trata únicamente de eso. Aquí tenemos que enfrentarnos a la pregunta, bueno, ¿qué requiere la sociedad moderna, que es muy cambiante y cada vez más demandante? Y en contraparte, bueno, ¿qué podemos ofrecer los egresados de la Facultad de Ciencias de la Tierra a esa sociedad? ¿En dónde nos involucramos quienes nos dedicamos a las ciencias de la Tierra? Pues hay un sinnúmero, hay una gran cantidad de temas, subtemas, disciplinas, subdisciplinas, y que tienen que ver no únicamente con el conocimiento del sistema Tierra, sino estudiar el pasado, el presente, el futuro, y sobre todo también poner a disposición de la sociedad el conocimiento para la búsqueda, la exploración y aprovechamiento de recursos, de los georrecursos. Entonces, en este listado, que no es obviamente completo, pero sí denota la importancia de nuestros estudios, podemos destacar rocas y minerales, es decir, para obtener sustancias metálicas, no metálicas, requerimos materiales para la construcción, arcillas para la cerámica, arena para el vidrio.
necesitamos claramente agua. El año pasado tuvimos una crisis hídrica muy importante, la cual pues digamos se mitigó de manera natural con la llegada de una tormenta tropical, pero eso pues pone alerta, enciende los focos rojos de la fragilidad de estos sistemas, de los sistemas hidrogeológicos y el impacto tan importante que puede tener en la sociedad. Eso nos lleva a buscar, entender, conocer las fuentes de abastecimiento y sobre todo también proteger los acuíferos. Claramente que la sociedad como la nuestra actual requiere de energéticos como es el petróleo, el gas natural, bueno, los recursos geotérmicos, obviamente para poder hacer que esta sociedad funcione, se mueva y que los habitantes pues tengamos un cierto grado de confort. Y ese confort va asociado pues precisamente también a la construcción de obras civiles, las cuales son posibles únicamente si estamos al tanto de los posibles riesgos geológicos que tienen que ver con el impacto que tiene la naturaleza desde el punto de vista geológico en las obras civiles, sea cual sea, carreteras, puentes, edificios, etc. No podemos dejar de lado el estudio del origen de la vida. Aquí surge un término que para muchas personas es muy claro, que es la paleontología, que es el estudio de las formas de vida en el pasado y bueno, el cómo ha sido el desarrollo y entender pues, qué ha pasado con muchos de estos grupos que hoy día ya no existen más sobre la faz de la Tierra a lo largo de procesos de extinción. La Tierra se mueve, lo vemos, lo sentimos a través de procesos como la sismicidad. México es un país que pues ciertamente es afectado por esos movimientos naturales. México también está plagado de estructuras volcánicas, de edificios volcánicos, sobre todo en la parte central de nuestro país, que tiene que ver con la distribución de esta región tan importante para México, como lo es el Cinturón Volcánico Mexicano, que es donde están concentrados la mayor parte de los aparatos volcánicos activos y que además contiene las máximas alturas. Esa misma dinámica pues, ha llevado a la formación de montañas que obviamente requieren un tiempo más prolongado, que se salen un tanto de nuestro calendario, del calendario humano. Hay que recordar que el calendario geológico es muy diferente al humano. Y de la misma manera, pues tendremos la formación de océanos y continentes. Creo que todos sabemos o entendemos hoy día que los continentes pues se abren océanos entre ellos. Estos océanos pueden llegar a cerrarse para formar nuevas masas continentales, como en el pasado cuando hablamos de Pangea, que es el último supercontinente, el cual aglutinó la mayor parte de las masas continentales de aquel entonces. Son procesos reiterativos y bueno, pues claramente que vale la pena estudiar cómo fueron y cómo será en el futuro. Entonces, pues, ¿qué ofrecemos nosotros? Bueno, en primer lugar, pues ofrecemos el conocimiento. O sea, cada disciplina de la ciencia ofrece a la sociedad eso, el conocimiento, y a nosotros nos toca dar a conocer el conocimiento del territorio nacional. No me refiero necesariamente a la distribución de, digamos, a las formas geomorfológicas o el relieve, sino más bien las unidades que constituyen nuestro territorio. En estos mapas, el de la República Mexicana a la izquierda y a la derecha el del Estado de Nuevo León, pues vemos ciertas zonas con diferentes colores que representan unidades de edades determinadas. ¿Sí? O sea, estos colores representan tiempos geológicos y representan a la vez pues también grandes provincias geológicas. Mencionamos, por ejemplo, que nuestro entorno está inmerso en esta sierra, en la Sierra Madre Oriental, que la vemos aquí también en esta banda de color verde del estado de Nuevo León. Acá en el mapa de México vemos esta zona color rosa que representa pues, una provincia volcánica muy importante a nivel mundial, que es la Sierra Madre Occidental, y aquí en color café el Cinturón Volcánico Mexicano, que les mencionaba hace un momento que contiene los volcanes activos principales de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que hacer proyectos de cartografía precisamente para sentar las bases de proyectos de cualquier naturaleza, siempre tomando en cuenta que estos colores representan
diferentes tiempos geológicos y tenemos que estar muy atentos a que el calendario geológico, la agenda geológica es muy diferente a la nuestra. La nuestra persona, una persona vive tal vez en promedio 75 años, 80 años, y mientras que la Tierra pues tiene 4.500 millones de años desde su creación. Entonces, pues hay términos para periodos muy particulares de la Tierra. ¿Quién no ha escuchado hablar del Jurásico, del Cretácico? Digo, en esta región del país, acá en el estado de Nuevo León, pues abundan las rocas de esta edad, de estas edades, y pues claramente viene el recuerdo de películas muy, muy famosas, por ejemplo, Parque Jurásico, que se refiere en particular a este periodo que está circunscrito entre los 200 y los 145 millones de años, aquí denotado en color azul. Entonces, cada uno de estos recuadros pues, nos indican periodos particulares del desarrollo geológico de nuestro planeta. Claramente que pues nosotros cuando vamos a campo pues estaremos trabajando con un cierto periodo en particular, como estas rocas que son del Parque de la Huasteca. Esa fue una caminata que hicimos hace poco tiempo, un lugar conocido como Guitarritas. Y bueno, pues aquí la idea es conocer las rocas, entender por qué si estas rocas originalmente eran horizontales, por qué hoy día están verticales debido a los esfuerzos tectónicos que tienen que ver con la formación de la Sierra Madre Oriental. Entonces, un ejercicio que hacemos frecuentemente. La Tierra se mueve. La Tierra no solamente viaja en el espacio, gira en su propio eje, gira alrededor del Sol, sino en su interior tiene una dinámica muy interesante que hace que precisamente los continentes se muevan, que permítame un instante, por favor. Okay, sí, que los continentes se muevan y eso pues deriva en la formación la generación de sismos, la generación de volcanes, y que, bueno, pues son fenómenos geológicos en la escala, son relativamente rápidos, por eso son visibles, son muy entendibles para el ser humano. Y hay zonas en nuestro planeta en las cuales, pues, abundan más estas características, me refiero a la sismicidad y el vulcanismo, y que tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Esas placas que se mueven como rompecabezas, un rompecabezas que incesantemente se mueve a velocidades muy bajas, pero bueno, en centímetros por año, y que han permitido la configuración actual de la superficie de nuestro planeta. Pero esa misma dinámica interna también nos lleva un tema muy interesante que es esa dinámica del núcleo terrestre, que una parte es sólida, otra parte es líquida, y ese movimiento deriva en la formación de una capa protectora más allá de la atmósfera, que es la magnetosfera. Esa magnetosfera, como la vemos en esta concepción artística, protege a la Tierra de la radiación electromagnética procedente del Sol, en general procedente del espacio, y que, bueno, le saca la vuelta o es desviada por esta magnetosfera, y si es que acaso entra en los polos, que es lo que genera, al final de cuentas, las auroras. Pero la vida sin esta magnetosfera no sería como la conocemos actualmente. Sin embargo, del espacio también recibimos visitantes, como hace 66 millones de años. Una historia muy, muy interesante desde el punto de vista geológico y seguramente biológico también, por supuesto, que tiene que ver con la caída de un cuerpo meteorítico que impactó en lo que hoy día es la península de Yucatán. Esta configuración continental es la actual, era un poco diferente en aquel entonces porque para ese tiempo esa región era una región marina. Entonces colisiona este meteorito contra la Tierra, generando un cráter gigantesco y a la vez lanza abundante material a la atmósfera que cambia las condiciones ecológicas, climatológicas, y la hipótesis más aceptada hasta el día de hoy es que esto llevó a la extinción de este grupo tan interesante como son los dinosaurios. Claro que hay ramas que pues han seguido evolucionando hacia las aves, pero no solamente los dinosaurios se extinguieron algunos grupos
marinos, por ejemplo, los amonites, que son muy abundantes en nuestra región. Esto pues es posible gracias a la reconstrucción, a las reconstrucciones que se hacen estudiando las rocas. Este perfil, que es una fotografía del terreno, esto está en el límite de Nuevo León y Tamaulipas, y en esta capa, esto que estoy indicando aquí, ahí está contenido el material que fue eyectado por este gran meteorito. Y esa fue una hipótesis lanzada en los principios de los 80s, que revolucionó el mundo de las geociencias, ya que correlaciona este impacto meteorítico con la extinción de diversos grupos animales. Muy, muy interesante el caso. Adicionalmente, bueno, hay que mencionar que en nuestro estado, en Nuevo León, el vecino estado de Tamaulipas, como muchas otras regiones del circungolfo de México, es decir, alrededor del Golfo de México, encontramos precisamente capas con la edad precisa que representa el gran tsunami, el tsunami que arrastró una gran cantidad de material hacia la costa, dejando una capa muy particular que es pues básicamente un horizonte guía. Y uno puede ir al campo y puede ver restos de plantas, restos de gotitas lanzadas por el impacto meteorítico y que están preservadas en una forma como de pequeñas esferitas. Un caso muy, muy interesante en las geociencias. Pero también tenemos extinciones recientes que tienen que ver gran parte por el fin de la última glaciación, pero también pues el inicio de la cacería por parte de los humanos. Tenemos, por ejemplo, el esmilodón, que realmente no es un tigre, sino es un felino con una dentadura muy impresionante, que a final de cuentas también, bueno, pues es nuestra mascota. Tenemos aquí en la región también restos de mamuts. El Museo de Mina, en el norte de Monterrey, tienen algunas piezas expuestas de estos restos. Claro que también hay que mencionar la actividad humana, pues va teniendo poco a poco, va dejando una huella poco a poco en el registro geológico. Se habla del antropoceno, no es un término oficial, o sea, no es un término oficialmente aceptado. Sin embargo, lo que sí se acepta es el impacto que tiene la actividad humana, precisamente desde la época de la revolución industrial, cuando se hace uso masivo de combustibles fósiles, es decir, a partir del carbón, después del petróleo, y también, ¿por qué no? Bueno, pues los ensayos, las bombas atómicas y los ensayos controlados, pues también dejan una huella, han dejado una huella en sedimentos muy recientes de los 50s y 60s, en los cuales se puede notar precisamente el efecto o la depositación pues, de partículas radioactivas derivadas de estos ensayos. Y bueno, también el hombre ha llevado a la extinción de diversos grupos animales, como que solamente se conoce de vasijas, que habitaba en el Valle de México, una especie de perrito, se le llamaba techichi. De ya no quedaron, estos fueron completamente extintos. Y bueno, pues precisamente porque la Tierra se mueve, pues tenemos efectos como lo que pasó hace algunos días en el país de Myanmar, lo que antes era Birmania. Es un caso bien, bien interesante. Obviamente es una gran tragedia porque pues este sismo cobró innumerables víctimas, pero geológicamente es muy interesante y denota la fuerza de la naturaleza, denota pues esa violencia con la que, aunque sea a pasos lentos, pero que tienen los continentes cuando colisionan. Aquí en esta imagen de la izquierda tenemos lo que se indica como la placa de la India. Esto que está aquí a la izquierda representa el flanco oriental del subcontinente de la India que colisionó contra Asia para formar el techo del mundo, es decir, la cordillera de los Himalaya, la cual pertenece al Everest, que es el pico más alto del mundo. Entonces, que India colisiona contra Asia, levantando esa imponente cordillera, pero eso se sigue moviendo, eso se sigue acomodando. Y ese acomodo se dio en este caso en particular a lo largo de la falla Sagaing, que cruza este país, Myanmar, que insisto antes se llamaba Birmania, y pues la información disponible indica que fue un desplazamiento a lo largo de 200 kilómetros, generando un sismo
de arriba de 7. Entonces, esto es una ruptura, perdón, es una ruptura muy, muy impresionante que se puede ver incluso desde Google Earth o Google Maps. Se notan la traza de esta falla impresionante, impresionante. Y claro, esto no se puede predecir. Digo, ya es una zona que es muy fuerte en su sismicidad, pero no se puede predecir en qué momento y en qué magnitud se va a presentar un sismo. En este sentido, esta sería una falla similar a la de San Andrés, que es una falla lateral que un bloque se mueve con respecto al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Son los movimientos del interior de la Tierra. ¿Cuál es el efecto? Pues la ruptura del continente y con la consecuente liberación de energía que se transmite en la corteza y hasta la superficie como ondas vibratorias, al final de cuentas, ondas sísmicas. También la Tierra pues, ofrece espectáculos impresionantes como lo es el vulcanismo. Frecuentemente hay efectos de esta actividad, algunos de ellos muy dramáticos, pues históricamente muy importantes, como la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, cuyas cenizas sepultaron a algunos poblados alrededor de la bahía de Nápoles, destacando pequeñas ciudades que tenían un grado de desarrollo importante, Herculano y Pompeya, y en la cual, bueno, pues se han podido pues preparar estos restos humanos. Obviamente no están en esa forma, sino que son como huecos en ese material relativamente fino que es la ceniza volcánica, y estos son pues básicamente relleno de los moldes que quedaron de estos cuerpos. Obviamente los tejidos se agotaron, eh, calcinaron primero obviamente y después se degradaron, pero quedaron restos óseos. Entonces en el registro histórico pues ha habido erupciones muy potentes, incluso algunas de ellas han causado más que un daño directo, han causado cambios en el clima que han derivado en grandes hambrunas. Estamos hablando de los volcanes de Tambora, Krakatoa en Indonesia, que es un país muy activo desde el punto de vista geológico. Pero eso también ha sucedido en nuestro país. El estado de Chiapas, en mayo, marzo-abril del 82, hizo erupción el volcán Chichonal, que esa era la forma anterior. Ya había un cráter, había un domo, y esto pues fue volado en esa erupción de 1982. Hoy día pues es una maravilla natural para los visitantes, para las personas que les guste conocer el territorio. Es una caminata de varias horas, pero vale cada paso que da uno, porque es una caminata más o menos pesada. No podemos bajar porque pues esta zona es un volcán muy joven, o sea, de 1982 para acá es muy, muy joven. Entonces el riesgo de algún escape de gas o de algún escape de agua muy caliente pues es latente. En aquel entonces fallecieron alrededor de 3.500 personas y no deja de ser la mayor catástrofe volcánica de nuestro país. Pero hay otro tipo de daños a la infraestructura, a las construcciones humanas. Son los movimientos en masa, por ejemplo, que son pues, movimientos de laderas, colapsos de flancos, de cerros, sobre todo en zonas en donde se hacen recortes, por ejemplo en esta carretera, y pues se desestabiliza el talud y esto pues se viene abajo. Igualmente, aquí lo vemos en estas casas. Obviamente y desafortunadamente esto ocurre sobre todo en zonas en donde no se siguen, o en regiones o países donde no se siguen los códigos de construcción, los códigos de asentamientos humanos, que pues no deben permitir precisamente la construcción en zonas de potencial riesgo, ¿no? Y bueno, hay detonadores para esto, como puede ser un sismo, como puede ser una tormenta, lluvias torrenciales,
que incluso en algunas regiones pueden llegar a abrir impresionantes fisuras, grietas como esta aquí en el estado de Tamaulipas, y lo cual ya trabajamos en su entendimiento, en su interpretación. Pero hay también, bueno, pues hay regiones en las cuales todavía hay que estudiar, por ejemplo, esta casa habitación en el municipio del sur de Nuevo León, Doctor Arroyo. Pues vean, la casa está quebrada. Pues es una casa que está completamente dañada, nadie puede habitarla. ¿Y cómo se puede reparar? Eso definitivamente no tiene reparación. Aquí lo importante es saber dónde se pueden construir y dónde no se debe construir. Asimismo, por ejemplo, esto es en el cañón de la Huasteca. Vemos de lo que queda de una carretera que se construyó directamente sobre el cauce de una gran cuenca, que es la cuenca del río Santa Catarina. Entonces, pues esto que tardaron meses en construir y con una inversión muy importante, en cuestión de horas se acaba. O sea, cuando no tomamos en cuenta la naturaleza. ¿Qué más necesita la sociedad de nosotros? Pues necesita energéticos. Necesita energéticos como el carbón. El carbón no solamente se utiliza en las carboeléctricas, también se utiliza en la siderurgia, en la metalurgia del acero. Nuestro país cuenta con la cuenca carbonífera de Sabinas, pero también obviamente necesitamos petróleo. México también ha tenido abundante petróleo. La parte, digamos, más reciente de su desarrollo ha sido gracias al aprovechamiento de este recurso, que no es únicamente como combustible, tiene muchas aplicaciones en plásticos, en hules, en productos químicos para la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. También, bueno, textiles. El petróleo no es únicamente para generar combustibles, para refinarlos, sino también hay muchos productos adicionales que son importantes para la sociedad. El tema en la mesa es el uso de energías alternativas, y una de ellas es la geotermia. Nuestro país tiene varias regiones en las cuales se aprovecha este recurso, por ejemplo, en Cerro Prieto, en Baja California, también, por ejemplo, los azufres en Michoacán, donde están instaladas plantas geotérmicas. Pero eso pues depende mucho de la condición geológica. Esto que vemos aquí es un uso alternativo para la energía geotérmica, que es la balneología, que es un lugar de esparcimiento, pero también se le da usos terapéuticos. Muy, muy interesante. Y bueno, ¿qué decir de las materias primas? ¿Qué decir de los georrecursos? Obviamente en todas partes para donde volteemos está el uso de los metales. En conductores, bueno, las divisas, nuestros celulares tienen más de la mitad de los elementos presentes en la tabla periódica están contenidos en los celulares. Cualquier vehículo pues, está lleno de aluminio, de acero, de vidrio, de gomas, un montón de georrecursos que se tienen que extraer. Eso no se puede producir, no se puede, cosechar, porque son recursos no renovables, o sea, no podemos sembrarlo. Entonces, lo que no se puede sembrar se tiene que minar. Y pues es lo que requiere la sociedad al final de cuentas, ¿no? En sistemas de minado, como pueden ser minas subterráneas o bien minas a cielo abierto. En nuestro país, así como en otros países del mundo, hay discusiones muy fuertes acerca de qué tanto debemos seguir permitiendo la minería. Y la respuesta es muy sencilla. Si queremos seguir viviendo como vivimos hasta ahora, pues, la minería es absolutamente necesaria. Lo que sí es necesario también es pues, mejorar las condiciones ambientales, mejores controles, métodos tal vez menos invasivos, etcétera, pero las sustancias se tienen que obtener, sí o sí, no hay alternativa. O sea, todo el mundo queremos un coche, todo el mundo queremos una casa de concreto, todo el mundo queremos paneles solares, queremos, no sé, carreteras, edificios,
todo ese tipo de amenidades, vamos a decirlo así, de necesidades básicas de la sociedad, pues todos la requerimos, ¿no? Y eso no se puede construir más que con materiales que nos ofrece la naturaleza como georrecursos. Y claro, también hay materiales que tienen valor económico adicional, como puede ser el ópalo, el ámbar, la plata, el jade. Son materiales, son piezas mexicanas. Hay países que por razones geológicas concentran una gran cantidad de yacimientos de piedras preciosas, ciertos metales. Ya sabemos, México pues, es muy importante por la producción de plata. Estas cuatro sustancias naturales, bueno, son parte de la riqueza de nuestro país y, digamos, utilizada desde tiempos precolombinos. Y bueno, en la vida diaria necesitamos también el resultado del trabajo de otro tipo de minería, como son los minerales no metálicos. Necesitamos materiales fabricados con arcillas, como son los materiales cerámicos, bloques o ladrillos, sanitarios, artefactos de vidrio y claramente el cemento. Bueno, Nuevo León tiene importantes plantas cementeras y que, bueno, se han surtido de las famosas pedreras, que también son muy controversiales y que tarde que temprano tendrán que moverse del área metropolitana de Monterrey hacia el exterior. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene que seguir creciendo. La sociedad necesita del cemento, necesita del concreto. Eso es una fotografía de una visita que hicimos a una compañía cementera que está situada entre Monterrey y Saltillo. Es un ambiente de trabajo ya muy diferente al de hace años, donde había una gran cantidad de polvo. Ahora está bastante controlado, pero pues tiene que seguirse haciendo. Ese es el centro de control, es el centro de control de la planta. O sea, controlado en este momento por dos técnicos, por dos ingenieros, y a través de las pantallas están revisando el adecuado funcionamiento de la planta. ¿Qué decimos del agua? Recuerden, el año pasado, en verano, era una crisis terrible, porque ya había recortes, la gente estaba saliendo a la calle a protestar. Aquí, Cerro Prieto, la presa Cerro Prieto, yo estoy en ese momento muy cerca de ella, está completamente seca, completamente seca. Se instalaron algunas bombas para obtener los últimos, vamos a decirlo así, entre comillas, los últimos traguitos de agua. Pues estaba completamente seca, no se diga la presa de la Boca. Y digo, providencialmente tuvimos la tormenta tropical Alberto, que en cuestión de horas subsanó esta falta del agua superficial. Pero llega un momento que la sociedad no puede estar dependiendo de eso. Sería un balance muy, muy, muy débil, ¿no? Entonces tenemos que entender mejor los sistemas hidrogeológicos, es decir, también incluyendo el agua subterránea. Una imagen muy dramática de la presa de la Boca, ya cuando quedan las últimas gotas, y pues sí, esto en ese momento está llena, ¿no? Es una presa pequeña, de poco más de 30 millones de metros cúbicos, entonces pues se llena rápidamente, ¿no? También nuestras labores van encaminadas a apoyar en la construcción de obras civiles, en el diseño del lugar, en el establecimiento de los riesgos de las condiciones de sitio, como lo fue la construcción de esta presa Rompepicos, que bueno, fue desplantada en el cañón de la Huasteca hacia el fondo, y cuyo fin es detener las aguas excepcionales, precisamente derivadas de eventos meteorológicos extraordinarios. Y esto pues para que el flujo de agua sea paulatino a través del área metropolitana de Monterrey. Y pues sí, efectivamente sí ha funcionado bastante bien. Se han evitado catástrofes como la generada por allá en los 80s. Fue en el 87, 88, no recuerdo muy bien, pero fue en el mes de septiembre con el huracán Gilberto, que hizo estragos. Igualmente el huracán Alex. Las obras civiles, bueno, pues hay unas que no son tan visibles, como la construcción aquí de un túnel, en donde, bueno, pues se tiene que conocer muy bien el macizo rocoso para evitar evitar caídos. Aquí se está reforzando con concreto lanzado. La construcción de túneles que serán utilizados para
pues para infraestructura profunda, como puede ser el metro, o bien esta maravilla de ingeniería, el puente Baluarte, un puente bueno, la construcción del puente, la carretera, hace que un tránsito a través de la Sierra Madre Occidental se vea disminuido en 2, 3 horas, que pues eso ya a la larga y en los cientos de conductores, pues eso tiene un impacto en la economía regional muy importante. El medio ambiente, bueno, pues no es, aquí me parece que nos confundimos, aquí nos confundimos cuando hablamos del medio ambiente y pensamos únicamente en la capa vegetal, en la capa de suelo, en la biota. Hay que pensar también en lo que sucede abajo. Lo que sucede abajo, especialmente con los suelos y con el agua. El tránsito del agua es importantísimo porque, bueno, pues lleva y trae los potenciales contaminantes que pueden llegar a afectar digamos, a pozos de abastecimiento. Es un equilibrio difícil de lograr, pero me parece que en la sociedad la ecología está circunscrita digamos, en la imaginación únicamente a lo que sucede en la parte superficial, porque es lo que vemos. Pero lo que no vemos es más importante, porque aquí puede ser, pero digamos, se puede limpiar arriba, pero lo de abajo es sumamente complicado. Si hay derrames en la superficie, si hay vertederos, actividades que no estén bien controladas, pues esto tarde que temprano va a afectar a los mantos freáticos. Y luego, adicionalmente, tenemos el cambio climático, que se agudizan los periodos de sequía en algunas partes, en otras partes tenemos inundaciones, pero vaya, en esta figura, es una proyección para el 2050, es decir, dentro de 25 años, se están indicando las regiones en donde tendremos estrés hídrico. Es decir, donde hará, pues, en otras palabras, donde hará falta agua y pues en la África sahariana, en Asia, en el Medio Oriente, en la India, tendremos estrés, igual que en el sur de África, habrá zonas con estrés hídrico muy importante, incluyendo España, y en nuestro país pues está en medio, o sea, no le va tan bien tampoco, estaremos en la zona media. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues obviamente cuidar el agua, no solamente evitar fugas, sino también investigar, conocer cómo cómo son los sistemas hidrogeológicos, que nos falta mucho por hacer en nuestro país. El estudio profundo de los acuíferos. Y vaya, nuestra actividad no se circunscribe únicamente a conocer el planeta Tierra. Como ustedes están viendo, pues hay muchas disciplinas, hay muchas cosas por hacer. Decir, estudiar la Tierra, bueno, pero ¿qué parte, no? Y hay muchas especialidades que llegan a conocimientos muy profundos y que gracias al uso de técnicas analíticas, de metodologías modernas, poco a poco el uso también de la inteligencia artificial, el uso de mecanismos de exploración remota, y que, bueno, pues gracias a eso también es posible hacer geología planetaria. O sea, no solamente es llegar a otro satélite o llegar a otro planeta, sino estudiarlo. Sabemos que hay vehículos no tripulados, por ejemplo, aquí en Marte, y que algunos de esos equipos, incluso sondas espaciales, han enviado a la Tierra, pero infinidad de datos, mucho más de lo que estaba previsto, y se conoce mucho más del sistema solar gracias al uso de estas tecnologías. Entonces, pues el estudio de la Tierra se fortalece con el estudio de otros planetas, con el estudio de los satélites, y bueno, también tenemos pues, los visitantes extraterrestres. No me refiero a los caballeros con sombrero, que obviamente son mexicanos, me refiero a los meteoritos,
que hay también un sinnúmero de tipos y variedades, y unos más metálicos que otros, algunos proceden del cinturón de asteroides, otros provienen de colisiones antiguas durante la formación temprana del sistema solar. Y claro, el estudio de estos materiales nos ayuda a entender nuestra propia historia. Y esa historia, bueno, pues también tenemos que darle la justa dimensión en el sentido de qué lugar ocupamos en el espacio. O sea, realmente somos una pequeña mota alrededor del sistema solar, eh, alrededor en el universo. Esta fotografía, si mal no recuerdo, fue tomada desde Marte, y este puntito que está aquí, este zoom, está hecho a partir de esta zona, y pues es la Tierra. Entonces, hay que pensar que sí, la Tierra es importante, por supuesto, pero tenemos que verla en un contexto más universal y entender que solamente somos parte de un gran sistema. Y nosotros estamos aquí una cierta temporada, entonces tenemos que preocuparnos por tratar bien nuestra casa, que es la única que tenemos. Seguramente o muy probablemente haya vida en otros planetas muy lejos de nosotros. Quién sabe si en algún momento lleguemos a tener contacto, o ellos con nosotros, pero vaya, es muy probable que sí exista, pero mientras tanto, la Tierra es el único lugar que tenemos como hogar. Entonces, me parece que ya es necesario decir, ya basta, hay que cuidarlo y tener una vida y una sociedad equilibrada. ¿Qué ofrece la facultad? Pues ofrece esas 4 carreras, la de geólogo mineralogista, geofísico, ingeniero petrolero. Todas trabajamos con el sistema Tierra desde diferentes ópticas. El geólogo tiene que ver pues con el desarrollo el estudio del desarrollo de las cordilleras, el estudio de la vida terrestre a través de la paleontología, la búsqueda de agua, por ejemplo. El geólogo mineralogista utiliza herramientas geoquímicas para entender el sistema Tierra, sean rocas, minerales, suelo, aguas, yacimientos, mientras que el ingeniero geofísico utiliza herramientas físicas para poder accesar a profundidades a las cuales pues, no podemos llegar de ninguna manera hasta el momento. Entonces, el geofísico pues, desarrolla técnicas para conocer de una manera remota el interior de la Tierra, como se hace ahora en la medicina, como se hace con los rayos X, con un ultrasonido, con una tomografía. Eso de manera análoga se hace en la Tierra. Claramente que eso conlleva pues un estudio matemático, un estudio físico de todas estas propiedades. Y el ingeniero petrolero en particular, pues como su nombre lo indica, estudia los sistemas petroleros y su posible aprovechamiento. Claramente, pues estas técnicas, estos procedimientos se pueden utilizar en otro tipo de energéticos, como es en la geotermia, es decir, la construcción de pozos profundos para aprovechar pues, la energía que nos da el interior de la Tierra. Esta charla va a quedar grabada en la plataforma de Jornadas de Ciencias de la Tierra. Hemos pedido que se replique también en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Tierra, en donde podrán encontrar más información acerca del proceso de inscripción. Me parece que todavía esta semana, me parece que hasta el día 10 es cuando se puede llevar a cabo la preinscripción. Ya sea el Campus Linares, también tenemos una extensión en Cadereyta, y pues lo que les sea más conveniente. La información, insisto, está en la página de Facebook. Pues básicamente es como en cualquier facultad, tienen que registrarse, hay que hacer un pago, hay un examen de admisión, y ya después de un proceso de selección, bueno, ya se les indica quiénes han sido aceptados. Esto es en cualquiera de las carreras de nuestra universidad. Y bien, esto es una concepción artística de la fachada de nuestro edificio, la Hacienda de Guadalupe. Estamos en Linares, entre Linares, entre la cabecera municipal y la presa Cerro Prieto. Es un lugar muy bonito, es un lugar donde uno se puede concentrar a trabajar. Es un edificio de 1667 que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
y pues nos encantaría tenerlos eh, por lo menos de visita y qué mejor si es que se interesan por nuestras carreras. Ese es un logotipo, una propuesta de logotipo para nuestra facultad. Eh, el sablodonte, el felino dientes de sable, cruzando el triángulo de la ingeniería. Muy bien, yo con esto quiero dar por terminada la charla. Eh, no sé si alguien desee interactuar, no sé si hay alguna inquietud a través de Facebook, si alguien me puede apoyar, voy a ver en mi celular, voy a dejar de compartir, vamos a ver si tenemos alguna. Hay un comentario en Facebook, doctor, Sí, dígame. este, de Chris Nino. Ujú. Son dos preguntitas en el comentario. Ya, Eh, perfecto. dice, ¿usar métodos alternativos para la minería y las cementeras es viable? La demanda es alta. ¿Se usarían más recursos hídricos o también hay alguna alternativa para ese consumo? Eso es casi una pregunta filosófica, ¿no? Es decir, la cuestión es, primero es, en el caso de las cementeras y de las pedreras, se instalaron en sitios hace muchos años en los cuales pues, estaba en la periferia del área metropolitana de Monterrey. El área metropolitana de Monterrey creció desmedidamente en la medida que se fue desarrollando y que se ha convertido en un polo muy atractivo para la industria, para para la migración. Entonces no queda más que retirarlas de aquí. Eh, la producción tendrá que seguir de cualquiera de las, digamos, de los georrecursos o los commodities, las materias primas, como se dice en inglés, ¿no? Entonces sí hay, y principalmente serían dos vertientes. Una de ellas es, pues, digamos, el impacto, reducir el impacto ambiental, y el otro, bueno, pues que definitivamente que tiene que seguir siendo negocio. Es decir, el momento que se disparen los costos de estas materias, quienes van a sentirlo, pues va a ser la ciudadanía, va a ser el ciudadano. El ciudadano, pues verá impactado su nivel de vida si tenemos costos muy altos en las materias primas. Entonces sí hay, por supuesto, y créanme que eh, muchas de las empresas que conocemos son bastante responsables precisamente para cumplir las estrictas medidas de seguridad y ambientales. Antes años, o sea, hace no sé, 30 años, entrábamos a las minas como si nada, y ahora para entrar a una mina es todo un protocolo de seguridad. Hay cursos de inducción, ropa adecuada, equipos de protección. Claramente que hay empresas muy responsables y que buscan también, pues, evitar la emisión de polvos. Digo, no hay que ser, o sea, tenemos que estar en el punto medio, en el justo medio. O sea, eso no puede ser ni blanco ni negro, ni decir, ¿sabes qué? Que se acabe la minería y se acaben las pedreras, eso no se puede. Tampoco se puede decir, no, hombre, que hagan lo que quieran, tampoco eso no se puede. O sea, ninguno de los dos polos en la discusión son adecuados. Tiene que ser el punto medio, que haya un balance entre el medio ambiente, el beneficio para la sociedad y pues claramente el beneficio de las empresas, porque al final de cuentas la finalidad de las empresas es tener dividendos, tener ganancias. Entonces todo eso se tiene que equilibrar y cada día va a ser más difícil. Obviamente va a haber lugares, sitios, condiciones en las cuales pues definitivamente se va a tener que cerrar algunas plantas, algunas unidades por impactos o por la protección. Hay también discusiones con la protección sociocultural, especies endémicas, pues claramente que eso se tiene que preservar. Y por eso en ese sentido, pues obviamente los costos pues se van a ir incrementando, pero es decir, la vida se va a ir haciendo más cara, porque eso tiene un precio. Espero haber contestado. Muy bien, doctor. La, sí. Este, en Facebook ya no tenemos otro comentario. No sé aquí en Teams si hay alguien que guste participar. Está el micrófono abierto, por favor.
Cualquier pregunta, cualquier comentario, bienvenido. Eh, bueno, yo aprovecho que tengo el micro abierto. Adelante, sí, por Este, favor. desde su perspectiva y obviamente experiencia que tiene en el campo de las ciencias de la Tierra, ¿cuáles considera usted que sean ahorita en el futuro cercano, las tareas más importantes que los especialistas en geociencias deban resolver en el entorno local? Me refiero aquí en el entorno del estado de Nuevo León, considerando que esta plática Ujú, está enfocada para estos muchachos y nuestros claro, estudiantes, ¿verdad? Que participan ya en alguna de las carreras. eh, ¿qué pueden esperar? O sea, sí, ¿qué voy a hacer como especialista en sí, 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 profesiones? sí. La cuestión de los egresados de ciencias de la Tierra es muy, muy particular porque el trabajo los resultados de nuestros trabajos son muy importantes. Y no es porque lo digo yo en este momento, ¿no? Eh, ya lo vimos, el agua, los hidrocarburos, las materias primas, los riesgos, es sumamente importante, pero no se ve tanto en la sociedad, o sea, como que no es transparente, no, no todo el mundo conoce un geólogo, o sea, todo el mundo conoce un médico, conoce Así a es. un arquitecto, eh, a un abogado, espero que sea para bien, pero vaya, un maestro, un profesor, hay muchísimas profesiones que tienen contacto con la sociedad directo, así de frente, y los geos no tanto. ¿Por qué? Porque nuestro ámbito de trabajo es con el medio natural. Eso no deja de ser, digo, eso no significa que no sea importante, ¿no? Es mucho, muy importante. Ahora bien, eh, dejando eso de lado, en nuestra región, ¿qué tenemos? Primero, lo que viene. Lo que viene es el agua. O sea, el agua ya lo vimos en verano pasado. Es una crisis tremenda que gracias a Tlaloc, o gracias a Dios, o gracias a la dinámica del Golfo de México y del Caribe, fuimos bendecidos con una tormenta. Si esa tormenta no hubiese llegado, yo no quiero saber cómo estaríamos ahorita. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Decir, bueno, no depender de las fuentes superficiales. O sea, las presas pues, acumulan lo que está arriba, pero pues eso se acaba. Ya lo vimos, claro, se está terminando de construir la presa Libertad, pero a la larga necesitamos conocer todo el entorno hidrogeológico, conocer bien las cuencas. Esa es una oportunidad tremenda para futuros egresados. Esa es una. La otra es, bueno, ya lo discutimos, el tema de las materias primas en nuestro estado. Eh, Nuevo León tiene una minería muy particular, que no es la minería tradicional de oro, plata, cobre, bronce, plata, lo que sea, zinc, estaño. Eh, Bronce es una aleación, por eso me trastabillé. Eh, pero tiene la minería que tiene que ver con agregados pétreos y la materia prima para el cemento. Y eso también pues trajo un avance muy importante en nuestra sociedad. Ese sería el siguiente. Otro, bueno, ahorita se está construyendo, en este momento se está construyendo la carretera interserrana y pues obviamente construir en la sierra no es cualquier cosa. O sea, es un proyecto en el cual se tiene que conocer muy bien la geología, por donde va a transitar esa ruta, por donde se está construyendo, se tiene que conocer muy bien los cortes en la carretera, evitar riesgos de deslaves o arrastre de material, movimientos en masa, qué sé yo. Eh, el parque vehicular sigue creciendo y creciendo y cada vez es necesario construir más vías terrestres. Digo, no hay una alternativa ahorita en este momento, desafortunadamente, para un transporte público masivo. No la hay. No sea en nuestro país vamos muy retrasados en ese sentido. Digo, ahorita se está construyendo una línea del metro, ya no recuerdo el número, pero también eso tiene que ver con la geología, o sea, desde dónde se desplanta y el riesgo y todo eso, ¿no? Entonces, pues, la construcción de obras civiles requiere el apoyo de los GEOS, o sea, dónde se construye, en qué condiciones. Me parece así que, bueno, y claramente los riesgos geológicos, porque en la medida que las manchas urbanas crecen, pues van requiriendo espacios que típicamente no serían aptos para construir y que, vaya, también falta legislaciones más estrictas, evitando pues, la construcción en cauces, condiciones en laderas, en zonas donde haya indicios de fallas. Digo, llueve y es una inundadera. Y nos sorprendemos, dice, pero ves la topografía y hay casas y calles
en antiguos cauces de ríos, que hoy día están secos. Sí, pero si en algún momento ese cauce condujo agua, lo va a hacer en el futuro. O sea, el agua tiene mejor memoria que nosotros. Definitivamente. El agua tiene mejor memoria que nosotros, porque nosotros tal vez no nos acordemos de una inundación de hace 20 o 30 años, pero el agua sí se va a acordar de una inundación de hace 100 o 200 años, de los cauces antiguos. Entonces, esa parte también me parece que es importante. La investigación científica, por supuesto, sigue siendo importante. Con el uso de inteligencia artificial, que ahorita todo el mundo estamos jugando, haciendo memes y monitos y todo eso, pero realmente hay que explotarla. Ahora sí que explotar las capacidades que nos da estas plataformas para resolver el día a día. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial que las podemos resolver. No es necesario que hagamos todo a pie o en una tablita de Excel. Nos puede ayudar, pero para seguir avanzando más. Sí. Entonces, también eso, los sensores remotos, todo eso. El hecho de vuelos con drones, la exploración indirecta. Hay mucho. La verdad es que me faltan las palabras, pero hay muchos temas que un egresado de Ciencias de la Tierra puede desarrollar. Igual la exploración y aprovechamiento de yacimientos no convencionales, que son también muy complicados, el fracturamiento hidráulico, que tiene que ver con la extracción de aceite, gas, desde la roca generadora, que bueno, pues también es complicado y puede tener un costo ambiental fuerte, pero nuevamente, necesitamos combustibles, necesitamos materias primas. Entonces, hay muchas oportunidades en la medida que la sociedad sea cada vez demandante, sea cada vez más exigente, que quiera más y más y más, pues ahí tendremos trabajo, afortunadamente. Bueno, y algo importante también es de que en esa demanda, pues hay que ser responsables, ¿no? Por Con supuesto, el medio ambiente y por supuesto. dentro de esa necesidad, hay muchas estrategias Por internacionales como supuesto. las que impulsa la ONU, donde se reconoce, ¿no? Que para tener un mejor futuro, para que las personas vivan dignamente, se requieren muchas cosas y es ahí donde los geocientíficos, los especialistas en ciencias de la Tierra, son llamados como actores principales Claro. para que eso funcione, ¿no? Independientemente del Sí, contexto social, económico, claro. la gente necesita vivir dignamente y ahí, con todo esto que Sí, usted ha mencionado, pues entramos, me incluyo como claro, profesionista del área, en darle claro. eso a la sociedad. Y es ahí donde los muchachos pueden ver una, Sí, o bueno, diversas áreas de oportunidad, ¿verdad? Donde que ellos pueden, sí. explotar de buena manera. Por supuesto. Completamente de acuerdo. Debo mencionar que el Estado de Nuevo León tiene ya desde hace varios años el Consejo Técnico de Geología y Hidrometeorología de la Secretaría de Movilidad del Estado y que tiene que ver con la revisión de nuevos desarrollos urbanos, buscando evitar las zonas, o sea, asesorando. Eso es de manera gratuita. Es un servicio que damos un grupo de especialistas. Yo formo parte de este comité, precisamente para que en los nuevos desarrollos, cuando tengan un cierto volumen o unas ciertas dimensiones, tienen que pasar por ese comité. Nos dice, ¿sabes qué? Aquí no se puede, aquí se puede. Claro, son recomendaciones, pero ya es un esfuerzo importante en evitar lo que típicamente pasa, que nosotros cuando hay un problema así, al final somos los últimos que nos hablan. Ujú. O sea, nosotros vamos muy frecuentemente a bomberear, como se dice coloquialmente. Cuando ya el terreno se abrió, y a pesar de que dice, oye, ¿sabes que aquí va a haber un problema? Vamos a investigarlo. No, pues vamos a ver. Y ya cuando suceden las cosas, ya se quieren soluciones y a veces no hay solución porque Así ya el es. fenómeno pasó, ya pasó y dices, pues, híjole, pues investigas y dices, bueno, ya pasó eso, entonces vamos a evitar situaciones similares. Entonces, una de las tareas importantes es concientizar a la sociedad de un consumo responsable, porque obviamente
obviamente todo el mundo quiere un celular nuevo, un coche nuevo, un esto nuevo, un eso nuevo, los 20 pares de tenis y el tenis con la rayita azul y con la rayita verde y no sé qué. Y hay una saciedad, o sea, no saciedad, sino un hambre voraz de consumir. Ujú. Y con estas plataformas de que pides y al día siguiente lo tienes en casa, claro que tienes que dar el tarjetazo, Claro, pero, pero, pero es muy sencillo, ¿no? Entonces, o sea, la huella de carbón que emite toda esta cadena, pues es tremenda, ¿no? Entonces, tenemos que tener un consumo responsable, por supuesto, medido, y la otra es para las generaciones jóvenes, pues que tomen la responsabilidad también en la medida de su campo de trabajo, hacerle ver a la sociedad, a las autoridades, de la necesidad de tomar acciones antes. No solamente buscar la resiliencia, sino aprender de ella, decir, oye, ya pasó eso, sabes que no queremos que se repita, ¿no? sí. Hubo un ejercicio muy interesante para el municipio de Monterrey, que forma parte ya de las 100 ciudades resilientes del mundo, pero es solamente para Monterrey. O sea, eso hay que expandirlo al área metropolitana de Monterrey y, ¿por qué no?, a los municipios del estado. Entonces, hay muchas cosas por hacer. A veces no sabe uno por dónde empezar, eh, Es, pero es muy satisfactorio, la verdad, gracias. ¿no? Aquí hay un comentario en Facebook. Sí, Este es de una estudiante, supongo que ya. es Adriana Rubalcaba. Muchos saludos, Adriana. Ándale. Buenas tardes, doctor Juan Salud. Alonso. Como estudiante, se sabe que hay muchas áreas en geociencias, pero ¿cómo saber qué rumbo tomar como especialidad? También, esa también es una pregunta muy, muy sencilla, pero cuando son fáciles las preguntas, las respuestas Más no lo son difícil. tanto. Así. Cuando es una buena pregunta, normalmente la respuesta no lo va a ser tanto. Dos caminos, así, ir a clases, hablar con los maestros y leer. O sea, interesarse qué está pasando. La, la, Ustedes pueden obtener una guía objetiva de muchos maestros, pero, o sea, no llegar, oiga, profe, no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no sé qué, porque uno le pregunta inmediatamente, bueno, pero ¿qué te interesa? O sea, ¿qué has visto? No, pues no he visto nada, pues necesitas ver primero. ¿Qué líneas? Oye, pues sabes qué, pues mira, hay yacimientos, hay ingeniería geológica, hay petrología, hay vulcanología, hay sedimentología, hay paleontología, hay geofísica, métodos potenciales, hay un montón de cosas, un montón de disciplinas. Aquí es hablar con los maestros, pero tener la curiosidad también de ver en uno, o sea, tecleas, oye, ¿qué hace un petrólogo? ¿O qué hace un petrolero? Eso sale inmediatamente. Con un saldo de 20 pesos sale toda esa información, ¿no? Eh, Aquí, insisto, es con los maestros, con la lectura y con el autoestudio, es decir, yo quiero ver, tomar alguna publicación, no tienen que ser publicaciones científicas, porque si alguien empieza que no sabe para dónde darle y dice, voy a tomar una publicación científica de la revista más prestigiosa, va a ser frustrante, va a ser frustrante. ¿Por qué? Porque no le vamos a entender y a veces son cosas tan especializadas para un público tan particular que no le vamos a entender nada, sobre todo así al inicio cuando uno no sabe para dónde darle. Este, afortunadamente, afortunadamente, hay un movimiento en nuestro país y que tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento, con la divulgación del conocimiento. Nosotros, nuestros salarios, la mayor parte de los fondos que sustentan a la universidad son fondos públicos. Entonces, hay una responsabilidad, hay un compromiso con la sociedad. Entonces, ese compromiso, ¿cómo lo podemos cubrir? Bueno, obviamente haciendo nuestro trabajo como profesores investigadores, pero también tenemos que ofrecer este conocimiento a la sociedad en general. Aquí, por ejemplo, como ejemplo, en unos días, un par de semanas, vamos a tener un taller en campo que está. La iniciativa viene de España, que se llama Geología. Lo vamos a hacer en la Huasteca, una caminata de mediodía, dirigida a personas que no necesariamente, que no son especialistas.
hablarles de cómo, por qué había un mar aquí, por qué no, por qué hay una sierra, cómo pasamos de un océano a una sierra, que es un tránsito pues, maravilloso, ¿no? Entonces, no hay una receta más que curiosear, hacer algún cursito, entrar a estos blogs de divulgación y preguntando se llega a Roma. Preguntarse a sí mismo, preguntar a los maestros. Así es. Igual pueden acercarse con los tesistas, con los estudiantes de posgrado que ya van avanzados, que ellos ya tomaron una decisión y bueno, a ver qué me platican, ¿no? Eso, híjole, eso es lo que a mí se me ocurre así, en particular. Así es. No Muy sé, bien, doctor. sí. Ujú. En Facebook es todo lo que tenemos, doctor. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues espero que la charla haya sido de interés. Espero, digo, que quede anidada y si gustan compartirla, pues sería muy interesante. Vivimos un tiempo muy interesante también porque la sociedad cada vez va a ir requiriendo más y más y más de estos materiales y de estos recursos de los cuales hemos hablado el día de hoy, pero la matrícula se ha reducido. Entonces, ahorita, en este momento, vamos a tener o en poco tiempo vamos a tener una demanda de egresados en la medida que la sociedad lo requiera, ¿no? Entonces, ha habido contracciones en el petróleo, en la minería, esas contracciones están pasando y van a requerir más egresados de ciencias de la tierra con escuelas que tienen poca matrícula, entonces vendrá seguramente un repunte en la demanda de profesionistas de ciencias de la tierra en los años por venir. Soy seguro. Eso es lo que nos habla la historia y una historia que ya conoce en vida propia, ¿no? Así es, doctor. Bueno, Muy además bien. recordarles que esta charla va a estar ahí permanente en el grupo de Facebook, ¿no? En el grupo de Ya, Facebook así es, así es. de Jornadas de Ciencias de la Tierra, y ojalá los chavos la puedan ver, la puedan compartir, este, para vernos aquí seguramente a partir del siguiente semestre con nuevos sables. Que así sea, Que así sea. que así sea. Muchas Bueno, gracias, Doc. pues muchas gracias y saludos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias.